Muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca de un tema bastante delicado, ¿no? Un tema delicado incluso para la historia de Cuba. Pero vamos a hacer lo más sintético posible porque yo veo que la gente se escandaliza, ¿no? La gente se escandaliza cuando una persona manifiesta algunas ideas anexionistas y demás. O esta idea de la anexión es de cuando un Estado, por ejemplo, prefiere ser parte de otro Estado con un nivel de dependencia o determinadas características. No todos los anexionismos son iguales, ¿no? La historia de Cuba siempre ha estado ligada al anexionismo, siempre ha estado ligada desde la época del principio o mitad del siglo XIX, aquellas ideas de Narciso López y demás. Pero después también, en la historia un poco más reciente, a finales del siglo XIX también hubo ideas anexionistas en Cuba. La gente se escandaliza cuando se habla del anexionismo, pero también eran ideas que existían en Cuba y creo que cuando yo les lea esto que les voy a leer, esto para muchas personas ignorantes que no saben de lo que es la historia de Cuba, ustedes se van a dar cuenta que hay figuras importantes de la historia que también manifestaron ideas anexionistas. Yo les voy a leer este fragmento de Céspedes, Carlos Manuel de Céspedes, aquí en esta carta, ¿verdad?, en que Céspedes manifiesta sus ideas anexionistas. Esta carta es del 15 de enero de 1869 y él escribió: todos los que tenemos las armas en la mano y el pueblo en general estamos convencidos de que se hace necesario pedir la anexión de esta isla a esos importantes estados. Se refería evidentemente a los Estados Unidos. Proceda usted, dice él, pues sin demora a comunicarle así al gobierno de esa república para que si es aceptada nuestra petición. Eso es un fragmento, yo no sé si la gente lo sabe, porque hay mucha ignorancia actualmente y la gente se ha hecho una idea completamente abstracta de lo que es la historia de Cuba. La historia la hacen, siempre lo digo, la hacen personas de carne y hueso. La historia tiene su propia lógica, de su propio tiempo. Como dice aquel proverbio, los hombres se parecen más a su época que a su propio padre, ¿verdad? Y a veces idealizamos, como se ha idealizado mucho la República, como se ha idealizado también la Constitución de 1940, porque hay personas que incluso que ahora se enojan cuando tú le dices: mira, pero creo que tienes una idea idealista, demasiado idealizada de lo que fue la República, de lo que fue la Constitución de 1940, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conoces la historia, porque la historia no son los libros de texto, la historia está escrita en las cartas que se escribían los protagonistas de esta historia, incluso personas que no eran protagonistas de la historia, que es lo que se conoce en la historia como segundos violines, que a veces dan muchas pistas acerca de o contribuyen a eliminar todo tipo de mitos, ¿verdad? La historia tiene que tener sus mitos, pero en ocasiones hay que develar, hay que eliminar todos los mitos, ¿no? Yo le voy a leer este texto también de Ignacio Aramonte. Yo soy de Camagüey, no del propio Camagüey. Yo no nací en Camagüey, pero nací en un municipio de la provincia de Camagüey que se llama Esmeralda. En aquella época era la gran provincia, ¿no?, el Camagüey, como se conocía. Yo soy de Camagüey. Me he leído algunas cosas de Ignacio Aramonte, era un tipo extraordinario. Y sin embargo, miren lo que escribió Ignacio Aramonte el 6 de abril de
lo voy a leer específicamente. Esto lo envió él al senador Banks. Dice: Cuba desea, después de conseguir su libertad, figurar entre los estados de la Gran República, ¿verdad? De la Gran República. Así nos atrevemos a asegurarlo, interpretando el sentimiento general, ¿verdad? Quiere decir que aquí Ignacio Aramonte, que era un tipo lúcido, Martí incluso lo calificó como diamante con alma de beso. O sea, Martí usó una imagen extraordinaria para Ignacio Aramonte, era un hombre muy alto que montaba un caballo, incluso usaba un sable español, porque era tan grande Ignacio Aramonte que los machetes no le servían, él necesitaba un sable español que le regalaron, ¿verdad? Y eso tiene su historia también, ¿verdad? Para poder abarcar, y ese hombre cuando se montaba en su caballo, que usaba ese sable, ¿verdad? Era un peligro, era temerario, ¿verdad? Bueno, este hombre escribe esto, y esto se escribe principio de la segunda mitad del siglo XIX. Esto tiene sus antecedentes también con Narciso López. No vamos a entrar en tanta historia, ¿no? No vamos a entrar en tanta historia porque la historia está ahí y ustedes pueden consultarla. Pero esta idea, la gente se escandaliza cuando tú le hablas de anexión. Miren, cuando triunfó la República, o sea, cuando se estableció la República en 1902, a partir de ahí, todos esos años que transcurrieron de República no fueron años idílicos. Fueron años de tremendas corruptelas, fueron años de violencia, fueron años de luchas intestinas, incluso dentro de la propia Universidad de La Habana existían luchas ganteriles. O sea, la República no fue perfecta. La República, y les voy a decir, la República triunfó económicamente y Cuba llegó a estar en los terceros lugares a nivel internacional, o sea, a nivel de las Américas, desde el punto de vista económico, con una renta. La renta de Cuba era prácticamente igual a la de Francia. Te estoy hablando en ese periodo. Pero eso se hizo gracias a la mano invisible de Smith, de la que hablaba Smith. Perdón. La mano invisible de la que hablaba Smith, que la gente buscando, no sé cómo era la frase exactamente, textualmente no la puedo citar, la gente buscando su beneficio personal se beneficia a otros. O sea, es una imagen del capitalismo, del liberalismo económico, del verdadero libre mercado. Gracias a ese libre mercado, la República tuvo una bonanza económica, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista del estamento jurídico, era un desastre. Había muchas cosas que no funcionaban, había mucha corrupción. Entonces esa idea, ese idilio de que existe, de que la Constitución del 40 fue, miren, en la Constitución del 40 participaron dos alas, un ala muy liberal de la gente del grupo de Oreste Ferrara y demás, y otro grupo en el cual estaba hasta Juan Marinello, que es una persona que los textos de Juan Marinello eran insignias para la literatura de los comunistas en Cuba, ¿verdad? Entonces, habían toda una serie de ideas mezcladas dentro de la Constitución de 1940 y tiene incluso sesgos marxistas, tiene elementos del socialismo, ¿entiendes? La Constitución, y es nuestro referente más cercano desde el punto de vista constitucional y demás, y yo no la estoy descalificando, pero estoy diciendo que tampoco es tan ideal. Como hay mucha gente que ahora tú le dices y le hablas, te quieren matar, te quieren tragar. Entonces no es así. Les voy a decir una cosa. Ustedes saben por qué la Florida, porque aquí hay mucha gente que me dice a mí, increíblemente, la gente me dice, no, pero
El día que Cuba sea libre, los cubanos vamos a hacer de Cuba como lo hicimos, como se ha hecho Miami. Porque Miami es un ejemplo de lo que podemos hacer los cubanos en libertad. Ojo con eso y les voy a explicar. Los cubanos han hecho Miami, lo cual es una idea tremendista también porque en Miami hay norteamericanos y hay gente de todo el mundo. Es una idea tremendista. Pero bueno, los cubanos han hecho mucho en Miami, exacto. Pero ustedes saben por qué lo han hecho. Porque hay un rule of law norteamericano. Porque está el rule of law, porque estamos en territorio norteamericano. Porque nosotros los cubanos en la República y actualmente está aprobado de que 5 cubanos con ideas diferentes no puedan estar dentro de un cuarto porque terminan fajados. ¿Ustedes saben por qué es posible convivir políticamente en Miami? Porque hay una cosa que se llama rule of law. Y porque aquí en Estados Unidos usted tiene que respetar el rule of law. Pero en Cuba, en la República, no lo había. No pudimos entender lo que era el rule of law. No pudimos tener nuestro sistema político. Porque el sistema político de Estados Unidos es rule of law. No es el capitalismo. El capitalismo es estructura económica, un sistema económico. Pero el rule of law es el sistema político de Estados Unidos donde todos los partidos tienen que estar sometidos al rule of law, dentro del rule of law. Por eso en Miami se ha construido los cubanos, es posible que convivan políticamente. Pero el día de mañana, en Cuba, cuando estemos libres, que ahora voy a entrar en otro aspecto fundamental. Cuando estemos libres el día de mañana, va a volver la violencia política. Porque aquí los cubanos en la Florida, en Miami, no se matan, porque aquí hay un rule of law y aquí hay ley. Pero el día que Cuba sea libre, la gente se va a matar políticamente. Se van a caer a tiro como era en la República. Y va a volver a empezar la corruptela y va a volver a empezar todo. Porque nos demostramos en la República que solo no podemos vivir. Y aquí están los héroes. Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, diciendo, manifestando su intención anexionista. Que fíjense, como le digo, yo no tengo partido político, yo no pertenezco a ninguna corriente política, pero me gusta aclarar la historia porque yo veo gente muy ilusionada con lo que era la República y con lo que era, no señores, muy ilusionada con lo que era la República, con lo que era la Constitución de 1940, una idea, se ha creado un idealismo total que el día de mañana lo que vamos a hacer la Cuba ideal. No es así, señores. En Miami se ha reconstruido Miami gracias al esfuerzo de los cubanos, pero gracias a que los cubanos están bajo el rule of law. Si no, políticamente no se pudiera conversar en Miami, si es que ahora es imposible conversar. Ahora es imposible conversar en las redes sociales. Porque tú sales en las redes sociales, dices cualquier cosa y te insultan, te atacan, te van arriba. No es posible. Y eso es en Miami. El día que haya libertad en Cuba, ojo con esto, no es lo mismo la economía. Puede ser que el día de mañana Cuba, 20 años, pasan 10 años, van a aparecer los primeros rascacielos en La Habana. Porque la economía va a mejorar. El mercado va a mejorar. Libre mercado. Cuba se va a abrir, las deudas se van a ir pagando, van a ir las grandes compañías para allí invertir y demás. Pero ahora les voy a decir una cosa, que es una cosa que se olvidan los políticos, porque una de las cosas que no tenemos, por ejemplo, la gente que ahora está luchando por la política en Cuba. ¿Cómo se va a resolver el problema de la política exterior cubana cuando Cuba sea libre? ¿Qué posición va a tener, por ejemplo, un gobierno? O sea, cuando se hagan elecciones, supongamos que Cuba sea libre, estemos libres, tengamos un gobierno
Perfecto. ¿Qué posición, qué política exterior se va a determinar? ¿Cómo nosotros nos vamos a poner delante de Rusia, de China y de la Unión Europea cuando esa gente, uno de los territorios geopolíticamente más codiciados es Cuba? Tenemos un cuadro geopolítico complejo. Estamos a 90 millas de una de las potencias más grandes. Desde el punto de vista de las potencias, Estados Unidos tiene una relación geopolítica, una interacción geopolítica con China. Recientemente hubo una guerra comercial. Y yo creo que Biden ahora no va a cambiar mucho de los aranceles, no va a cambiar esa política, no la va a cambiar. Históricamente ha habido una relación bastante peliaguda, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, entre los Estados Unidos y Rusia. Para nadie es un secreto, Rusia tiene ansias imperiales, ¿entiendes? Y la Unión Europea también. La Unión Europea como ente político, ¿verdad? También tiene intenciones geopolíticas y las tiene en Cuba. Bueno, ¿cómo Cuba solitariamente va a sobrevivir en medio de esos cuatro? Tenemos estas variables. Tenemos 4 agentes geopolíticos. Vamos a hablarle así. 4 agentes geopolíticos, que son 4 potencias, ¿verdad? Y Cuba está en el medio. ¿Cómo tú vas a sobrevivir, mantener un territorio libre? Supongamos que Cuba en 10 años, se libera, en 10 años empiezan las primeras manifestaciones de crecimiento económico, se empiezan a pagar las deudas, ¿verdad? En 20, Cuba ya está recibiendo inmigración otra vez, porque la gente cuando mejore Cuba, la gente se va a ir para Cuba, ¿entiendes? A vivir. Van a venir chinos otra vez. Yo no tengo nada en contra de los chinos ni ninguna comunidad, ¿ok? Eso lo voy a aclarar. Van a venir los chinos porque van a comprar barrios. Ajá. Y todas las propiedades antiguas que tenían los chinos, el día que Cuba sea libre, las van a recuperar, lo que es el barrio chino La Habana. Y en todos los lugares dentro de Cuba habían chinos que tenían sus propiedades. Bueno, eso va a ocurrir allí. Rusia va a querer, por parte de la deuda, va a querer también ser parte de los destinos políticos de Cuba, porque van a tratar de inmiscuirse, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a evitar o cómo tú vas a luchar políticamente para evitar de que la influencia rusa, china o de la Unión Europea no ponga a otro peón como puso a Fidel Castro en el poder? Porque Fidel Castro llegó al poder con ayuda, según investigaciones que hemos visto. Hay un texto muy bueno, ahora no recuerdo el nombre, que me disculpe el autor, que se llama El Soviet Tropical, que allí se habla que Fidel Castro tuvo apoyo de la inteligencia militar soviética, no ni siquiera de la KGB, no, de la inteligencia militar, lo cual demuestra de que el Pacto de Varsovia tenía intereses geopolíticos con Cuba antes del 59. Tenía intereses geopolíticos con Cuba. No estoy hablando de la inteligencia, de la KGB, que es más bien policial. No, estoy hablando de la inteligencia militar. Le echaron el ojo a Castro, el Pacto de Varsovia. Y Cuba nunca fue el Pacto de Varsovia, porque no iban a ser tan estúpidos meter a Cuba en el Pacto de Varsovia, que hubiera sido una declaración de guerra directa a Estados Unidos. A Cuba la mantuvieron lejos del Pacto de Varsovia. Sin embargo, era uno de los enclaves más importantes del Pacto de Varsovia. ¿Cómo tú vas a evitar geopolíticamente subsistir libre y soberana dentro de esos 4 agentes geopolíticos? De esas 4 potencias actuando. Esa pregunta se las dejo para que ustedes las analicen, para que ustedes vean que los destinos de Cuba en libertad, para que Cuba se preserve en libertad, tiene que tener una relación muy cercana con los Estados Unidos. Tiene que tener
para que se logre el milagro de la Florida. El milagro ese que es Miami, ese milagro económico, no se va a lograr si no hay un rule of law norteamericano. Entonces las ideas descabelladas no son tan descabelladas. El anexionismo no es descabellado, es otra forma política. Nosotros queremos que todo el mundo piense igual. No es así. Dentro del espectro político también las ideas anexionistas tienen que actuar. Y no está descabellado, porque aquí están fragmentos de Ignacio Aramonte, ¿entiendes? Y del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Dos ejemplos cimeros. ¿Oí? Esto era lo que quería compartir simplemente. Yo voy a subir este video, ahí va a estar en Facebook, escriban lo que ustedes quieran. Y con mucho respeto, ¿verdad? Y en otro momento nos vemos. Pero bueno, piensen y mediten en todas estas cosas. Busquen toda esta información, contrástenla, para que se den cuenta de que la República y todos estos periodos, no se puede idealizar la historia, señores. No se puede vivir de mitos. Los mitos históricos dañan un país. Nuestra nación está dañada. Nosotros no la mayoría de los cubanos ni siquiera el día que Cuba sea libre no saben ni lo que van a hacer, ni cómo hacerlo. Y eso es una complejidad, eso es complejo. Y en eso, yo le dejo eso de tarea. Yo me voy porque ya el video está demasiado largo y no quiero, deja ver cómo lo puedo subir, porque yo lo hice así para leer estas cosas. Y verdad, ahí va a estar en mi muro. Bueno, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Bye bye. Compartan este video para que la otra gente lo vea y demás. Bye bye.